Hola, mis amigos y hermanos de los 6 continentes de habla hispana. En esta tarde pretendemos desarrollar un tema que consideramos de suma importancia y es precisamente el hijo de Ezequías, del rey que le pidió 15 años más de vida a Dios. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, te pedimos tu dirección en el estudio de tu palabra en esta hora y que tú nos ilumines de tal forma que la entendamos, que la comprendamos, que tu palabra pueda ser clara a nuestras mentes y a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El relato bíblico que vamos a tratar esta tarde se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 21, y nos habla de el perverso reinado de Manasés. El reinado de Manasés, hijo de Ezequías, en el capítulo 21, 1 y 2 de Segunda de Reyes, habla de un resumen del reinado de Manasés, un gobierno de maldad de 55 años que le permitió Dios en el trono a este monarca. Y ahora ustedes se van a sorprender que tenía 12 años cuando Manasés comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Absiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Esto significa que nació durante los últimos 15 años de la vida de Ezequías, los 15 años adicionales por los que oró Ezequías. Esos 15 años adicionales le trajeron a Judá a uno de sus peores reyes. Si este buen rey hubiera podido ver la perversidad de su indigno hijo, sin duda no hubiera tenido ningún deseo de recuperarse de su enfermedad. Mucho mejor morir sin hijos que suplicar un hijo como Manasés. Lo probó ser de esa manera. Y reinó en Jerusalén 55 años. Este fue un reinado notablemente largo y notablemente perverso. Una carrera larga o longevidad que no son necesariamente evidencia de bendición y aprobación de Dios. Una planta degenerada de una viña tan noble como fue Ezequías. Asimismo, Manasés es el nombre de los anales asirios, rey de Judá, entre los 12 gobernantes de Palestina que llevaron título en especie a su gobernante supremo. Según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, Manasés imitó los pecados tanto de los cananeos
como de los israelitas del reino del norte. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 3. Como Dios trajo juicio sobre estos grupos por su pecado, expulsándolo de su tierra, así se debe esperar un juicio similar contra la impenitente Judá. En Segunda de Reyes 21, 3 al 9, los pecados específicos de Manasés, nos comenta la Biblia, porque volvió a edificar el rey ahora Manasés, volvió a edificar los muros altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Sigue diciendo el texto: asimismo edificó altares a la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que les he dado a mi siervo Moisés. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Amigo, amiga que me escuchas, el rey Manasés, hijo de un buen padre, volvió a edificar los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Él nuevamente los volvió a reconstruir. Manasés se opuso a la reforma de su padre Ezequías y trajo a Judá de regreso a una terrible idolatría. Esto nos muestra que el arrepentimiento, la reforma y el avivamiento no son condiciones permanentes. Lo que se logra en un tiempo no puede ser opuesto y regresando a su estado anterior en otro tiempo. Usías levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera. Manasés no quiso imitar a su consagrado padre. Eso fue lo que él hizo. Levantó altares e hizo una imagen de acera, y en vez de imitar a su padre, a uno de los peores reyes de Israel, fue a quien imitó,
conocido como el rey Acab. Él adoptó la misma adoración patrocinada por el estado a Baal y Acera que marcaron el reino de Acab. Adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Manasés no solo tuvo ni trajo de vuelta las antiguas formas de idolatría, también trajo nuevas formas de idolatría a Judá. En este tiempo el imperio de Babilonia estaba creciendo en influencia y tenían una atracción especial hacia la adoración astrológica. Manasés probablemente imitó esto. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová. Era suficiente malo que Manasés permitiera esta adoración a ídolos en Judá. Peor, corrompió la adoración al Dios verdadero en el templo e hizo del templo un lugar de altares a ídolos, incluyendo los que habían dedicado a su culto de adoración astrológica. Edificó altares para todo el ejército de los cielos. Pasó a su hijo por fuego. Manasés sacrificó a su propio hijo al dios cananeo Moloc, quien era adorado con la quema de niños. Se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos. Manasés invitó a la influencia satánica directa con su aprobación e introducción de estas artes ocultas. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de Jehová. Acera era la diosa cananea de la fertilidad y era adorada a través de la prostitución ritual. Esto significa que Manasés convirtió el templo en un burdel idólatra dedicado a Acera. Del todo es evidente que Acera no era otra que Venus, la naturaleza de cuya adoración es suficientemente clara desde la mención de idolatrías y prostitutas. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hicieran más mal. Esto describe la actitud básica del pueblo de Judá durante el reinado de 55 años de Manasés. Ellos no escucharon la generosa promesa de Dios, prometieron protección a su pueblo obediente. Además, fueron voluntariamente inducidos por la perversidad de Manasés y fueron atraídos a hacer más mal. Ciertamente fue un rey perverso, pero tal vez peor pecado fue por parte del pueblo que aceptó su seducción voluntariamente. Segunda de Crónicas 33:10 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios le habló tanto al pueblo como al líder, pero ellos rechazaron su palabra. Hizo todo lo que pudo para prevenir el carácter de la nación y destruir por completo la adoración al Dios verdadero, y tuvo éxito. ¿Qué superficie había sido cumplimiento de la nación con la reforma de Ezequías?
Sin un líder espiritual fuerte, el pueblo pecador rápidamente se volvió a sus propias perversidades, maquinaciones. El juicio de Dios no podía estar muy lejos. Esta fue una transformación de una cultura de una que generalmente honraba a Dios a una cultura que glorificaba la idolatría y la inmortalidad. En general podemos decir que esto sucedió porque el pueblo quería que sucediera. No se interesaron por la dirección de su cultura. Allí estaban involucrados los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los rabinos, los líderes, los maestros. Todo el pueblo permitió semejante sacrilegio. Segunda de Reyes 21, 10 al 15, seguimos leyendo, Dios promete juicio contra Judá. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñarán los oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas. Es que no hará nada el Señor, dice la Biblia, sin que se lo revele a su siervo los profetas. Quedaba un grupo de personas fieles, y eso eran los profetas que habían sido apartados para un uso sagrado. Lógico que posiblemente quedaba un remanente entre todo el pueblo. Cuando los líderes y la cultura popular habían abandonado a Dios, Jehová aún tenía voz en Judá. Habló por los profetas. Su pueblo desobediente. Los profetas fueron Oseas, Joel, Nahum, Habacuc e Isaías. Una larga lista de profetas menores, y también estaba Isaías, uno de los profetas mayores. Estos 5 versículos siguientes contienen la suma de lo que estos profetas hablaron. Ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él. Este fue un notable logro del mal. Los amorreos estuvieron entre las tribus cananeas que poblaron la tierra prometida antes de que Israel la capturara, y eran infames por su cultura violenta, inmoral y depravada. Le retiñirán ambos oídos. En otras partes del Antiguo Testamento, oídos que retiñirán, una señal de que un juicio especialmente severo se acercaba. Primera
de Samuel capítulo 3, versículo 11 y Jeremías 19:3. El cordel de Samaria. La lógica de Dios es siempre simple. Sin duda, insistía en imitar los pecados del reino del norte. Entonces Dios respondió sus pecados similares con un juicio similar. Dios purificará a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, sometiéndolos a sus enemigos. En 2 de Reyes 21:16, Manasés persigue al pueblo de Dios. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Derramó Manasés mucha sangre. Esto pone a Manasés, rey de Judá, en la misma familia espiritual de Acab, rey de Israel, bajo el reinado de ambos reyes. Entre otros, el pueblo de Dios fue perseguido por la religión idólatra del Estado. El alcance de esto fue tan grande que metafóricamente se podría decir hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo con la sangre de sus víctimas. Vemos la trágica progresión en el reino de Manasés. Primero, la idolatría es tolerada entre el pueblo de Dios. Luego, la idolatría es promovida entre el pueblo de Dios. Luego, la idolatría es apoyada y es financiada por el pueblo de Dios. Luego, la adoración al verdadero Dios es debilitada. Luego, los adoradores del Dios verdadero son perseguidos y asesinados. Luego, el juicio de Dios viene pronto para que hiciesen lo malo ante los ojos de Jehová. Se dice que fue el asesinato de Isaías el profeta. Muchos piensan que Hebreos capítulo 11, versículo 37, donde menciona que fueron aserrados, es una referencia al martirio de Isaías. El derramar sangre inocente implica opresión contra los jóvenes inocentes y temerosos de Dios. Segunda de Reyes 24, 3-4. La tradición judía corroboradora la ascensión de Isaías dice que Isaías fue aserrado en dos durante el reinado de Manasés. Hebreos 11, 37. Concluyendo, mis hermanos, Segunda de Reyes 21, nuestro texto de referencia del versículo 17 al 18, ¿cuál es la conclusión del reinado de este perverso y degenerado rey Manasés? Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza, y reinó en su lugar otro perverso, como fue Amón, su hijo. Todo lo que hizo Manasés
todo lo que hizo y el pecado que cometió, este fue un terrible legado de Manasés, que nació de uno de los mejores reyes de Judá, como lo comprueba la historia y las sagradas escrituras, el rey Ezequías. ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Segunda de Crónicas 33, 11 al 19. Describe un notable arrepentimiento de Manasés, como él y su pueblo no quisieron escuchar las advertencias de Dios. Jehová le permitió a los babilónicos atar al rey Manasés y llevarlo cautivo a Babilonia. Ahí luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Segunda de Crónicas 33, 12. Y Dios, que conoce la mente y que conoce el corazón, que conoce el andar de cada individuo, respondió a su oración y lo restauró en el trono. Manasés entonces probó que su arrepentimiento fue genuino al quitar a los ídolos y dioses extranjeros de Jerusalén y le mandó a Judá que sirviera a Dios de Israel en segunda de Crónicas 33, 16. Este es un maravilloso ejemplo del principio que aparece registrado en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su carrera, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Manasés fue criado por un padre temeroso de Dios, sin embargo, vivió rebelándose contra la fe de su padre la mayor parte de su vida. La Brugger dice que la mayoría de los hombres emplean la primera parte de su vida en hacer miserables el resto de ella. Y él dedicó la primera y la mejor parte de su vida en rebeldía contra la fe de su padre. Sin embargo, al final de sus días, se arrepintió realmente y sirvió a Dios. En este caso, podemos decir que fue verdad que durmió Manasés con sus padres. Segunda de Crónicas 33, 23 dice: pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés, su padre, antes bien aumentó el pecado. Estamos hablando del hijo de Manasés. El epitafio que se colocaría en la tumba de Manasés fue o es: el rey que aprovechó los últimos segundos de vida para arrepentirse y Dios lo perdonó. Qué grato y qué maravilloso, mis hermanos, es entender que tenemos un Dios amante y misericordioso, que está esperando que el rebelde, que el drogadicto, que el alcohólico, que la ramera, que el piedrero, está esperando que el narcotraficante, que el ladrón, está esperando que el mentiroso, está esperando que el especialista en tomar lo que no es suyo se vuelva a él
porque Él tiene cuidado de nosotros y quiere extenderle su perdón a todos los seres humanos. Como Manasés perverso y quien había corrompido a todo un pueblo, pero el Espíritu de Dios continúa trabajando y continuaba trabajando en la vida de Manasés y continúa trabajando en la vida nuestra para llevarnos rendidos a los pies de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, que no importa nuestra condición, como dice el libro de Isaías en el capítulo 1 y versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, yo os haré como blanca lana. Si quisiereis y oyereis el bien de la tierra, mis amados hermanos, si vamos a Dios, Él nos perdonará. Pero si fuéramos rebeldes, entonces las consecuencias de nuestra decisión equivocada es que seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho o lo ha hablado. Tal vez algunos extremistas dicen, no puedo creer, imposible que un rey tan perverso y degenerado y corrupto y todo lo que usted quiera mencionar, todos los nombres, pudo llegar a morir bajo la gracia y la protección de Dios. Y el día de la resurrección, Manasés se levantará junto con su padre Ezequías y su madre, y tú te levantarás, y el alcoholito se levantará, y el narcotraficante se levantará, y el criminal se levantará, el drogadicto se levantará, el piedrero se levantará, y hermanos y hermanas, todos, la prostituta se levantará, porque Jesús dijo que las rameras irán delante en el reino de los cielos. Todos tenemos derecho a la salvación, al perdón, a la restauración, y Cristo está dispuesto y por eso vino y murió por nosotros, para que eso se haga una realidad. Amigo, amiga que me escuchas, yo quiero decirle en esta hora al Señor, Señor, te doy gracias por tu inmenso amor y tu misericordia, porque me aceptaste como soy, perverso, malo, mentiroso. Me has aceptado y tú prometes aceptarme como soy, pero no prometes dejarme como estaba. Prometes hacer de mí un caballero, una nueva criatura, y yo estoy seguro que en esta hora que nuestros amigos y hermanos nos escuchan, es el mismo pedido que quieren hacerle al Señor. Si solamente miramos hacia atrás lo perverso que hemos sido y todo nuestro historial, comprenderemos de las profundidades donde nos ha sacado el Señor del lodo cenagoso y ha puesto ahora nuestro pie firme, enderezó nuestros pasos y puso en nuestra boca canción nueva. Verán esto muchos y temerán a Jehová. Quiere decirle, Señor, gracias por la oportunidad que me ofreces. Gracias por tu perdón. Gracias porque tú me aceptas. Gracias porque un día vendrás por mí a llevarme a vivir contigo en la Canaán celestial por toda una eternidad. Si esa es tu oración, ese es tu pedido, esa es la respuesta
que tú le das al Señor Jesús, te invito que reverentemente oremos al cielo para que el Señor acepte nuestra oración, nuestro pedido, y que nos dé su Espíritu para que nos selle para el día de la redención. Querido Dios y Padre nuestro, reconocemos nuestra maldad, nuestra pecaminosidad. Reconocemos que algunas veces nos creemos más santos que los demás, pero cuando miramos hacia atrás y descubrimos lo perverso, lo malo, lo degenerado que hemos sido, y algunos todavía lo son, y por tu amor y tu misericordia no hemos sido destruidos, porque tú nos has dado oportunidad, como le diste a Manasés, para que hiciese una reforma en su vida, en el pueblo, y descansara en la seguridad de la resurrección, de ir a vivir contigo cuando tú vengas, junto con su padre Ezequías. Señor, ayúdanos a seguir tu ejemplo, a emular tu vida. No somos dignos ni merecedores, pero Señor, llámanos como uno de tus siervos, de tus obreros, de tus jornaleros. No somos dignos de estar sentados a tu mesa. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias por tu Espíritu Santo, y pedimos que nos selle para el día de la redención. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.